Bienvenidos al Parque Nacional de Garajonay. En esta serie de 5 episodios vamos a mostrarles una perspectiva general de cómo funciona este parque. Desde el sustrato material, en el que podemos ver la flora, la fauna que nos acompaña, los hongos y los líquenes, hasta un aspecto más general como puede ser la geología o la climatología, y ver cómo todos estos aspectos afectan no solo al sustrato material, sino al sustrato cultural de las personas que han vivido aquí. Garajonay es Parque Nacional y Patrimonio Mundial porque es la laurisilva mejor conservada de Canarias. Antes no teníamos turismo, con lo cual la única manera de obtener dinero a cambio de algo de lo que hacíamos principalmente era agricultura. El silbo tenemos datos de gente que vino a La Gomera en esos años y que dejaron plasmado que llegaron a escuchar unos silbidos, unos extraños ruidos que llegaban a comunicarse